Hola, ¿qué tal alumnos? En esta ocasión veremos categorías estéticas. Ya en un primer momento conocieron el concepto de apreciación de estética y algunos de sus elementos. Entonces, bueno, en clases anteriores hemos dicho que todas las personas tenemos perspectivas diferentes. Esto en cuanto a apreciar el arte. Sin embargo, es necesario tener bien en claro las características de las categorías estéticas, las cuales pues son un punto que nos va a dar para el conocimiento estético y el juicio estético ante el arte. Se les llama categorías estéticas a todas aquellas impresiones afectivas y a las sensaciones que en una obra de arte hace experimentar a cada uno de nosotros. Esto debido a cómo actúa el subconsciente del ser humano respecto al propio juicio estético. Las categorías principales de la estética son lo bello y a partir de ellas existen otras, siendo estas las más relevantes como lo sublime, la fealdad, lo trágico, lo cómico y lo grotesco. Estas las vamos a ir analizando cada una en el transcurso de esta presentación. La primera categoría es la belleza, un concepto que vamos a ir integrando a nuestro lenguaje para poder apreciar una obra de arte. La concepción general de lo bello, según los griegos, es que debe tener armonía, orden y proporcionalidad. A su vez, pues con lo bueno, con lo bien estructurado. Muchos pensadores han asociado lo bello con la idea de la divinidad y a lo largo de la historia la idea de lo bello pues ha cambiado. Los orígenes de la belleza vienen del latín bellum, que significa bueno y excelente, pero los griegos hacían referencia a lo bello con la simetría, con la geometría y con la armonía en relación a la belleza musical. Es muy importante observar y señalar el concepto de belleza porque pues los cambios ideológicos, que se han dado en la historia han marcado las pautas para las concepciones estéticas y han ido variando según el tiempo. De esta manera, pues lo bello como categoría estética tiene un carácter variable y diverso. Como les comento, está en constante cambio dependiendo de la historia del ser humano. Por ejemplo, la concepción de belleza en el cuerpo humano ha variado enormemente. En Grecia clásica, la Venus de Milo es una de las obras que destacan en este tiempo, encarna el ideal de belleza femenina. En cambio, ya en el periodo barroco, este ideal lo encarnan las mujeres robustas y frondosas, como una de las obras de Rubens, que son las Tres Gracias, que esperemos verlos más adelante. Eh, Estos son claros ejemplos de cómo se ha considerado o cómo se ha catalogado la belleza en cuanto al cuerpo de una mujer. Esta es una pieza en relación a las características de la belleza, tomándolo ya con una madurez en cuanto al juicio crítico del arte, que se titula La muerte de Laconte y sus hijos. Es uno de los mejores ejemplos escultóricos del periodo helenístico. Está inspirado en una historia de la mitología griega. Laconte, que representa la figura principal, era sacerdote del templo de Neptuno de la ciudad de Troya. Fue castigado con la muerte por desobedecer a un mandato divino en la preparación del sacrificio de un toro que había hecho en contra de los dioses para convencer a los troyanos del engaño que se suponía el caballo de madera que los griegos habían colocado frente a las murallas de la ciudad. Apolo, al ver frustrados sus planes de destruir Troya, envió a dos gigantescas serpientes de mar para acabar con la vida de Laconte y sus hijos. Originalmente se cree que el grupo escultórico estaba hecho en bronce con la técnica de la cera que ya había sido utilizada en periodos anteriores. Sin embargo,
el que se conoce es una copia que fue realizada en siglos después, que un único bloque de mármol en natural es uno de los materiales que se utilizaron para crear estas obras. Si ustedes pueden observar esta obra, se está representando a la figura o al cuerpo humano como una belleza estética. ¿Cómo podemos considerar la fealdad como una categoría estética considerando que lo estético es el estudio de lo bello? Bueno, respondiendo a esta pregunta, otra de las categorías que es la fealdad es también una experiencia muy peculiar que vive en el sujeto ante un objeto artístico. Es justamente la experiencia contraria a la que se vive con la belleza, pero finalmente también es una experiencia que sale de lo cotidiano. Esta categoría no es reconocida como tal en la Grecia clásica. La belleza es la categoría más significativa cuando se aborda la problemática de la estética. Entonces, aquí los griegos asociaban lo bello con lo bueno y también lo feo con lo malo. Los personajes de la tragedia, si eran buenos, eran bellos, y si eran malos, eran feos. A la categoría de lo feo también, como en lo bello, las definiciones pueden ir variando dependiendo del tiempo y de acuerdo al cambio del proceso histórico. Así que no siempre lo que se ha considerado feo en una época sobrevive como tal en otras. Lo feo no es sinónimo de no estético. Lo feo se da en la esfera de lo sensible, de lo que sentimos. En la naturaleza existen objetos que por su condición se perciben como feos. Por ejemplo, un árbol carcomido, una fruta podrida, perdón, un gusano, entre algunos otros ejemplos. Pero no solo hallamos fealdad en la naturaleza en sí, sino también en los objetos que son producidos por el hombre. La fealdad, al contrario de la belleza, produce espanto, miedo, terror, pero igualmente forma parte de lo cotidiano. Los griegos relacionan la fealdad o la relacionaban con lo malo. Como les comentaba, suele asociarse a algo negativo, pero como Sánchez Vázquez afirma que lo feo tiene una dimensión estética y que no se identifica con valores negativos, sino calificar de feo a un ser real, como por ejemplo un sapo, no significa negarlo. Estéticamente, lo feo se da en un objeto que por su forma es percibido estéticamente con una sensación negativa. Surge la representación de la fealdad en el siglo XVIII como un movimiento en contra de la belleza clásica, pero finalmente la fealdad es una categoría estética porque es un sentimiento que es experimentado cuando las obras, al estar hechas, al estar perfectamente elaboradas, logra ese efecto de fealdad en el espectador. Este es un ejemplo de alguna pintura que para nosotros pueda ser o la podemos categorizar como fealdad por el simple hecho de cómo nos hace sentir. En este cuadro, Salvador Dalí lo pintó entre finales de la Guerra Civil Española y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Civil Española, Dalí huyó de España por la guerra y no fue hasta que ésta acabara para poder inspirarse en este cuadro. Quizás su inspiración se debió no solo a las atrocidades ocurridas durante la guerra que sucedían mientras pintaba, sino que también quizás su tristeza por la ejecución de Federico García Lorca, hombre al cual Salvador Dalí amaba y por el cual era correspondido, pero cuyo amor nunca pudo suceder. Analizando el cuadro, Dalí logró su cometido. El cuadro presenta una expresión de miseria, dolor y terror, exactamente lo que deben sentir las personas que estaban en guerra. Se explica que Dalí quiso dibujar un rostro putefacto como el del cadáver,
Este gran pintor trató de representar todas las cosas que tiene la guerra en una sola cara: miedo, muerte, podredumbre, en cuanto al alma de quienes provocaban las guerras y las continuas sin, sin darse cuenta o sin importar el sufrimiento de las personas. Y el hecho de que haya más caras dentro de la cara indica que esto es infinito, es un ciclo que pues nunca va a terminar. En cuanto a la categoría de lo sublime, palabra que proviene del latín y quiere decir elevado o alzado del suelo, esta palabra se usa para denominar algo excelso, eminente o muy elevado. Lo sublime se puede encontrar en ciertos fenómenos naturales, como lo puede ser el arco iris, un cielo estrellado, o también se puede aplicar a determinadas acciones humanas, como las que han hecho algunos hombres que arriesgan o sacrifican su vida. Lo sublime entonces se aplica a lo que está dotado de un gran poder y grandiosidad y que opaca nuestras limitaciones como humanos, es algo inalcanzable. Algunas obras de arte nos elevan sobre nuestros propios límites, nos arrebatan por su grandiosidad o infinitud. La sublimidad va acompañada de lo ilimitado, del tema del alma, la belleza infinita y de enormes dimensiones. Experiencias que van acompañadas no por el nublamiento de la conciencia, sino por la contemplación de la grandiosidad ante las obras de arte. Actos sublimes hacen que el hombre trascienda, que vaya más allá de lo que estamos apreciando. Sin embargo, Friedrich critica fuertemente a los sublimes. Eh, es esa belleza admirable. En el romanticismo se puso muy de moda pintar paisajes, paisajes que mostraban las fuerzas de la naturaleza, tormentas, nieblas, vientos, lluvias, nieves. Era lo que cada uno de los artistas llamaba como sublime y quería ser un reflejo de lo que el artista sentía por dentro, por cómo mostrar las emociones y cuanto más extremas mejor. Un paisaje tanto exterior como interior. Friedrich fue uno de los gurús de este concepto de lo sublime. Como lo había comentado, aquí vemos el típico hombre de espaldas, seguramente con cara de alucine al contemplar el paisaje montañoso, cubierto de bruma, de nubes. El pintor probablemente acertó el eliminar la línea del horizonte, fundiéndola con el cielo. Así da sensación de pues más intensidad, aunque en realidad puede que Friedrich pintara tanta gente de espaldas porque, según dice, el artista no dibujaba particularmente bien a las personas. El caso es que esto permite tanto identificarnos con este caminante como lo define Friedrich, como no quitarle el protagonismo al paisaje. Este cuadro es definitivamente el paradigma de la gran idea romántica, ese instante en el que el hombre se siente eh, admirado o embroquecido por la belleza natural o espiritual del paisaje. Episodios funestos y eventos desafortunados son parte de la vida humana y son hechos sangrientos, de gran amargura y dolor. Son sentimientos humanos que pueden ser expresados artísticamente, lo cual crea una categoría estética. Por eso se ha dicho que la tragicidad es propia de la existencia humana. Por ejemplo, una tormenta, un huracán, un sismo son acontecimientos que afectan terriblemente la vida del hombre. No solo son fenómenos naturales que traen tragedia a la vida humana, sino también ciertas acciones o comportamientos del mismo individuo sobre otros. Estos también, traen acontecimientos terribles que son calificados como trágicos. Hay un ejemplo en uno de los archivos que dice:
como la historia trágica, la historia de Ana Frank. Un ejemplo de ello es que, escondida durante meses en la trastienda de una casita holandesa bajo la ocupación nazi, acaba por morir en un campo de concentración. En las situaciones trágicas están presentes también la derrota, la muerte, pero no de manera natural, sino como un desenlace terrible. Las tragedias de la vida afectan considerablemente, causando compasión, ira, horror o indignación. Lo que sucede en la vida real no puede producir placer de ninguna manera. En otras palabras, lo trágico en la vida real no puede convertirse en un espectáculo. Ah, Existen obras producto de la creatividad humana que muestran lo trágico y justamente por ser obras de arte, están diseñadas para contemplarse y llevar al espectador como un goce estético. Por ejemplo, en la literatura existen muchos ejemplos: Edipo Rey, Otelo, Hamlet. En las pinturas, como los fusilamientos del 3 de mayo, como lo están viendo, que es de Goya, y en todas las obras con esta temática se manifiesta alguna situación terrible y alguna situación conflictiva que se va a caracterizar como algo trágico. Aquí les presento un ejemplo de la categoría estética, una imagen o una pintura que fue muy emblemática del artista de Goya. Esta pintura se titula Los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío, o también llamada Los fusilamientos del 3 de mayo. Un breve análisis sobre esta pintura es que, bueno, el lienzo representa los fusilamientos por parte del ejército de Napoleón en represalia al levantamiento contra la ocupación francesa del 2 de mayo de 1808, protagonizado por el pueblo madrileño. Goya declara con esta pintura su adhesión al pueblo español tras la sospecha del afrancesado que recae sobre él. Esta obra pudo servir como un elemento decorativo sobre el Arco del Triunfo y con motivo conmemorativo del aniversario del 2 de mayo. La mazo anónima que está siendo ejecutada sobre la montaña del Príncipe Pío es la protagonista. Eh, Esto recae que, bueno, Goya en esta pintura nos muestra dos perspectivas en cuanto a la luz, que tienen un gran significado. Por un lado observamos que hay luz clara y por otro lado luz oscura. Entonces este tiene una gran carga de significado. La tensión y el dramatismo se hace presente en la obra. La iluminación incide en el estudio del retrato psicológico de aquellos que van a ser ejecutados. Cada personaje adopta una actitud distinta frente a la muerte. A sus pies los cuerpos de los ajusticiados, mientras otros condenados esperan su turno para ser ejecutados. Los soldados franceses de espaldas, como verdugos anónimos, ejecutan, la orden. Entonces, bueno, aquí podemos observar un claro ejemplo sobre eh, una situación o un acontecimiento, histórico que nos lleva a algo trágico y que pues lo pueden observar tanto en las figuras que están presentes de las personas que están ejecutadas, como tienen ese rostro o ese ánimo en cuanto a lo que va a suceder. La risa es producto de lo que es llamado cómico. Se usa cuando algo es chistoso, chusco, festivo, jocoso, hilarante o burlesco. La vida cotidiana también está llena de situaciones chistosas, cómicas, que generan risa. A veces, en situaciones mucho más formales, puede suceder cualquier detalle inesperado, algo chusco que produce pues esa comicidad. La risa es sin duda una de las reacciones que causan placer o que se caracteriza como una condición humana. Aunque en la vida cotidiana está llena de situaciones cómicas, a estas no se les puede considerar como artísticas, porque la obra de arte
pugna por la contemplación estética, por valorar o contemplar esa obra que está frente a uno y que tiene como objetivo un placer de admirar esa obra. Esto es que las situaciones chuscas de la vida solo son eso, momentos cómicos de la vida que pues nacen inesperadamente, pero su objetivo no es causar risa, no es eh, simplemente es brotar de la cotidianeidad, es algo que tenemos como esencia los seres humanos. En cambio, las obras de arte cómicas están hechas por el hombre y que tienen un objetivo. Su creación fue ese, suscitar que al espectador le cause risa. Existen tres variedades de lo cómico en cada una de las obras artísticas: el humor, la sátira y la ironía. Estas tres mantienen una unidad y a veces se entrelazan mezclándose entre la risa. En esta imagen les presento una obra de Fernando Botero, la cual se titula La familia presidencial. Es uno de los cuadros también más emblemáticos del artista colombiano y forma parte del grupo de las personalidades políticas. En este cuadro, Botero representa a la familia presidencial, pero además suma algunos elementos que son como referencia de algunas otras obras. Botero o el autor experimenta aquí con la distorsión de las proporciones y la exageración de las formas para dar realce a la sensualidad de las mismas o subraya la naturaleza cómica de los personajes. En esta obra, la familia del presidente confirma la actitud satírica de Botero hacia las familias estereotipadas latinoamericanas de la clase alta en la que los hijos están llamados a convertirse en políticos, militares o curas. En primer plano está de pie la madre como con una estola de zorro en señal de riqueza. Sentada a la derecha se encuentra la abuela con la más pequeña de la familia sobre su rezago. Tanto la madre como la abuela miran impasibles a la niña, que muy pronto tendrá edad de casarse, mientras que la abuela vela por la virtud de la joven. El uso de colores en esta obra de arte son brillantes. Es parte de un homenaje al arte popular latinoamericano, pero también sirve para aligerar un tema de corte político y social que condena la avaricia y la corrupción de esta sociedad. Este es otro claro ejemplo de la comicidad en cuanto al arte. José Guadalupe Posadas fue un gran ilustrador y caricaturista mexicano, eh, muy reconocido por sus dibujos de escenas costumbristas, folclóricas, que tuvieron una gran crítica social política y que a partir de sus ilustraciones, perdón, como las calaveras, entre ellas la Catrina, pues representa esta gran carga de representación a través de estas obras artísticas. Él, a partir después de aprender a leer y escribir con su hermano José Cirilo Posada, ingresó a la Academia de Dibujo de Aguascalientes. Posterior a ello entró como aprendiz en el taller litográfico de Trinidad Pedrosa. Algunas de sus primeras caricaturas de crítica política fueron publicadas en el periódico como una oposición al gobierno de Jesús Gómez Portugal. Comenzó su carrera haciendo dibujos, copiando imágenes religiosas y como ayudante de un taller de cerámica. La palabra grotesco proviene del italiano "gruta" y significa extravagante, irregular, grosero, de mal gusto. Este concepto ha sido aplicado a ciertas figuras que son extravagantes encontradas en pinturas o en monumentos romanos o en excavaciones de la época renacentista. Posteriormente a esta palabra, grotesco se le ha designado como una categoría estética y que también alude a la literatura. Esto por lo exagerado en cuanto a la reconstrucción desfigurada de la naturaleza o a la unión imposible de los objetos.
Ejemplo, tanto en la naturaleza como en nuestra experiencia cotidiana, puede crearse una distorsión de una fusión de animal, perdón, con lo humano o una mezcla de la realidad con el sueño. Lo grotesco pone en evidencia una parte de la realidad humana, su corporalidad y animalidad. Manifiestan esos instintos primordiales. Esto permite realizar una crítica a la pretendida racionalidad o a la armonía, como lo hablamos en la belleza. Existe una cierta simetría. Aquí hay un desorden en cuanto a, a la posición de los objetos y que va más allá del inconsciente. Se presenta estas obras, representa, perdón, el inconsciente de estos artistas. Las obras de arte y todo lo que les rodea provoca sensaciones en el ser humano como algo negativo. A esto también le podemos llamar eh, fealdad o que puede estar relacionado con lo trágico y que se perciben mayormente eh, en este tipo de obras como Goya. Entonces, este tipo de obras, el objetivo es provocar esa sensación de miedo o aquello que causa dolor también. A partir de esto, podemos conocer que cada una obra está creada con una inspiración, sea de algo real, de algo imaginario, de algún momento de la historia o de alguna mitología, y que no nada más se pueden representar en pinturas, que todas estas categorías que acabamos de conocer también pueden estar representadas en otras disciplinas artísticas como la danza, como el teatro, como la pintura, como la música, entonces en la arquitectura. Entonces, todas estas categorías van a estar integradas en cualquier disciplina. Conociendo características de estas categorías, ustedes ya van a poder analizar, ya van a poder definir si lo que están observando es arte por el simple hecho de conocer cómo se pueden clasificar y cómo pueden caracterizar ustedes esa obra que están contemplando. En esta ocasión, la actividad a realizar es mencionar tres características de cada una de las categorías que acabaron de ver, únicamente características, y responder qué te causó cada una de las pinturas que yo les puse como ejemplo. Para esto, requiero que respeten el siguiente formato. Este es el formato que quiero que respeten, donde van a poner el título de la actividad, que son categorías estéticas, su nombre, y después van a cuadricular, donde van a dividir cada una de las categorías poniendo el título de ellas y mencionando tres características. Después de mencionar tres características de cada categoría, me van a responder qué les causó cada uno de los ejemplos. Asimismo, pues también van a poner el título del ejemplo y comentarme qué fue lo que les causó. Por último, me van a mencionar su aporte o punto de vista o conclusión y la firma de papá, de mamá o de tutor.